Claro que sí, siempre queda por conversar y lo hacemos aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago a esta hora. Esto lo llamamos Página 3. Estamos en el estudio con Cristian Valdivieso y con Andrea Vial, que nos propone volver sobre la noticia de la semana. Este es el inicio del gobierno de Donald Trump ayer, un torbellino, un huracán. El diario El País tenía el número exacto de las órdenes ejecutivas que dictó, 41. Sí. 41, impresionante. Se le están cayendo algunas. Bueno, pero sí. Es que... Bueno. Pero sí. que no se quedó en palabras, digamos, ayer. No. Ahora, ¿cómo va a gobernar Trump y por qué es tan importante para todos nosotros, Andrea Vial? Esa es la pregunta, porque la verdad es que Donald Trump no solo le ganó a Kamala Harris, digamos que ese es como un dato menor de la historia. El nuevo presidente logró algo mucho más importante y profundo. Derrotó la idea de cultura progresista que intentó poner Barack Obama en su primer mandato. Eso dicen los analistas al menos, porque así se aprecia en muchos análisis. Uno de ellos que revisé, que es de dos antropólogos, uno noruego y uno norteamericano, en el medio Al Jazeera. Nada menos. Bueno, todo parte dicen ellos, con el ascenso de lo que fue el Tea Party, el 2009, y las redes sociales. Así que podemos ir haciendo los símiles, porque este es un libreto traducido a todos los idiomas, y lo que estábamos hablando antes, y la forma como ha ido creciendo Johannes Kaiser, podemos buscar mucha la respuesta en esto que les voy a relatar. ¿Cómo se define al Tea Party? Algunos podrían catalogarlo como un movimiento de extrema derecha y otros como de un movimiento ultraconservador, ¿ya? Digamos, sobre todo, son anti-establishment. La cuestión es que aparecieron, estamos hablando del 2009, y se fortalecieron porque les aterraba el programa del posible nuevo presidente Barack Obama en ese minuto. Ellos, sin una ideología detrás, a la derecha del Partido Republicano, no querían reformas al sistema de salud, ni menos subidas de impuestos, cosas que ofrecía Obama, como tampoco restricciones en temas de limitaciones de contaminantes, por ejemplo, nada con el tema cambio climático. Imposible no recordar, supongo yo, a la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Personaje, ¿no? Que lideraba todo este movimiento. Bueno, pero no solo el Tea Party hizo su trabajo en ese momento, también los medios ligados al Partido Republicano, que veían cómo Obama se encumbraba en las encuestas. Y aquí viene un segundo hecho en el que hay que poner atención, porque primero este movimiento del Tea Party y ahora los medios que eran medios más bien afines al Partido Republicano. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero el conductor de la cadena Fox, Bill O'Reilly, que se hacía llamar como el guerrero de la cultura, porque publicó un libro con ese nombre, hablaba de las fuerzas entregadas del movimiento laico progresista que quieren cambiar a Estados Unidos radicalmente, moldearlo a la imagen de Europa occidental. ¿Cómo Europa? Dios mío, qué horror, decía O'Reilly a los cuatro vientos. Sí, pues porque uno se la va olvidando, pero esto fue hace 15 años. Y luego, entonces, él señalaba en un programa de televisión que era amplia, tenía una audiencia enorme, señalaba los elementos de la batalla cultural, que eran aborto, matrimonio homosexual, ateísmo, bueno, y inventaba varias cosas más, porque en su discurso agregaba, por ejemplo, esta gente que no le gusta celebrar la Navidad, ¿ya? Bueno, hay gente así. Hay gente así. Durante el segundo periodo de Obama, bueno, pero pese a todo, Obama gana las elecciones. Y es reelegido. En el segundo periodo, estamos hablando del 2017, el ex banquero, estratega político, ejecutivo de medios, publicista, etcétera, etcétera, de extrema derecha, porque este sí que es de extrema derecha, Steve Bannon, se dedicó, porque yo creo que este es el padre como de la fake news, no sé si ustedes están de acuerdo. ¿Ah? Es como quien inventó el concepto. ¿Ya? Steve Bannon se dedicó entonces, durante el segundo gobierno de Obama, como a traducir las ideas del Tea Party, ¿ya? A crear como la narrativa en un lenguaje y en un mensaje coherente. Y para ello... Entre el 2012 y el 2016, que el segundo periodo... Claro. Entre el 2013 y el 2017, que el segundo periodo de Obama. Claro. Y
Y a mano, Steve Bannon tenía la mejor arma de todas, que eran las redes sociales. O sea, estamos hablando ya de las redes sociales como bien instaladas, etcétera. Claro. Y esta estrategia, dicen la Terza y Romer, que ¿Te acuerdas, perdón, Andrea, ¿te acuerdas que en esa época todavía, lo hablamos el martes pasado, todavía se hablaba de que las redes sociales eran las que iban a liberar a la humanidad Claro. de la prisión de los grandes medios, los grandes conglomerados que manejaban a las audiencias a su apaño? Exacto, porque iban a democratizar Exacto. el discurso. Y esta idea de la democratización del discurso venía mucho más digamos, de gente progresista o de izquierda, y nunca se imaginaron lo que está pasando hoy día. Pero, o sea, y lo que estaba cocinando Steve Bannon. voy a confesar algo, mi ingenuidad total. Yo hacía clase y tenía ese discurso. O sea, Bueno, es que era ese como- discurso porque a mucha gente le aterraban las redes sociales. Yo no sé, yo estoy en Twitter, ponte tú, desde el 2006. Ahora ya no, porque me carga, pero, ya, primera, o sea, digamos. partí así sin saber lo que era. Y yo me acuerdo que en clase lo comentábamos. Esto es la democracia liberal en todo su esplendor. Cada persona un medio de comunicación. Exacto, sin pensar jamás lo que se traía Steve Bannon. Y Bannon, ¿qué hizo? Buscó convertir las redes sociales en armas y así liberar una guerra cultural, polarizando la sociedad estadounidense y enfrentando a grandes sectores del electorado contra lo que hasta ahí se percibían como las élites culturales. Eso era como lo que él promovía. Y nace otra cosa espantosa que a veces se nos olvida: Cambridge Analytics, que era una consultora como la de Cristian, pero mala. La de Cristian es buena. Una consultora. No es buena, pero declaro mis conflictos de interés. No, pero no promueve el mal como este señor, pues. Y era una consultora dedicada a la propaganda política a través de Facebook, con mensajes personalizados, por supuesto que sin autorización de quienes los recibían, en diseño de mensajes, no en diseño de propaganda, que explotaban los miedos de los votantes con temas como seguridad, inmigración, economía. Entonces, de acuerdo a tus habilidades de Facebook, las páginas que te metías o qué sé yo, el algoritmo captaba tu personalidad, a qué le temías, quién eran tus amigos, quién eran tus enemigos, y te metía mensaje en Facebook ad hoc para que tú votaras por quien quisiera Cambridge Analytica que votara de acuerdo a cuánto le estaba pagando la campaña X, ¿no es cierto? Y en realidad lo que nace ahí es la explotación de las fake news. El modelo se extrapoló a muchos países y a muchas otras elecciones, como por ejemplo la del Brexit en el Reino Unido, que fue manejada por Cambridge Analytica. Y dicho sea de paso, perdona, cortito, en esto las encuestas tuvieron un rol muy importante, porque lo que hacían las encuestas era segmentar a las audiencias. Entonces decían, encontraban lo que hacían históricamente, encontraban audiencias más proclives a ciertas temáticas, y después desde esas encuestas y de esa segmentación se iba al mundo digital y se los encontraba ahí y se le mandaba los mensajes claritos y específicos que tocaban la sensibilidad de ese segmento en particular. Exacto, directo a lo Eso es que muy notable. Exacto. Como diseño es extraordinariamente como diseño inteligente. increíble. Sí. Es increíble. Y esta fue la fórmula ideada y exitosa, la de difundir mensajes falsos, y se empezó a utilizar no solo para hacer campaña, sino también para combatir las ideas llamadas progresistas. Pero aquellas ideas que no necesariamente estaban centradas en temas de justicia o defensa de los derechos humanos, sino más bien las culturales, a las que se sumaron con fuerza, y cuáles fueron, como la visibilización de las minorías sexuales, los derechos de los animales, el lenguaje inclusivo, y toda esa agenda que en el caso nuestro se hizo como claramente patente en la primera convención. Claro. ¿Ya? A ver, no es que gran parte de esa agenda es ayuda, digamos, al progreso de una sociedad y a lo inclusivo, etcétera. Pero toda esa cosa, como esa minucia más pequeña, es de la que se pescan este tipo de campaña para desacreditar a tu adversario. Ahora, Claro, esto fue evolucionando. Perdona, Sí, Cristian. sí. Esto fue evolucionando porque en el 2015 los ejemplos eran derechamente mentiras. Este famoso bus, esa publicidad en los buses rojos en Londres que decía el Estado cada hora se gasta no sé cuántos millones de libras en la salud europea, y era un dato falso.
Claro. Era una mentira. Pero eso evolucionó después hacia el campo de batalla cultural propiamente tal, Claro, digamos. Aquí que claro. se expresa súper bien cuando ayer Donald Trump dice hay dos géneros. Se acabó. Claro. Hay masculino y femenino. femenino, ¿no? punto. Claro, Que es propio, claro. que trascendió ya las campañas políticas, ¿no? Y te lleva ya a una campaña permanente, que es la batalla por la hegemonía Exacto. cultural y narrativa. Y lo Exacto. que pasó ahí en esa convención, en la convención que es la que tú aludes, es que lo que se veía, o la narrativa que veía virtuosamente, lo que en genérico llamamos lo woke, empezó a verlo después, a propósito de esta misma batalla cultural, como realmente algo que era crítico, ¿verdad? Y atentaba contra los valores de la sociedad. Claro, claro. Lo bueno se transforma en malo. Claro, Esa es la porque- batalla cultural. Y en el fondo, no es que la gente no apoye lo woke, es que lo que pasó es que el mensaje anti-woke de Donald Trump es lo que funcionó. Y como la frase a la que hacen referencia, ¿ya? Incluso él dice ayer una frase que aparece como bastante obvia, pero que no deja de ser coherente. Dijo: comenzaremos hoy la revolución del sentido común. Claro. Porque él sitúa ahí como en la pérdida del sentido común, de las cosas que son como obvias de nuestra historia de atrás. ¿Qué son todas estas cosas nuevas? Esta gente que ahora tiene tercer sexo, ¿qué es esto? Es un poco lo que él plantea. Pero el resultado de toda esta estrategia, que es una estrategia, claramente una estrategia, fue una polarización extrema, intolerancia, exclusión, etcétera, lo que sabemos hasta ahora. Y de un plumazo, se daña la democracia, porque ¿cómo saber hoy día si las decisiones que estamos tomando nosotros los ciudadanos obedecen a información verídica? Por ejemplo, y yo voy a poner aquí un ejemplo, el ejemplo de los retiros. El ejemplo del retiro es un claro ejemplo donde se hizo uso de campañas a través de las redes sociales, donde se difundió información falsa, y al final yo creo que mucha gente que apoyó los retiros no sabía realmente lo que estaba apoyando, porque estaba convencido que lo que le decía la diputada X era lo que realmente iba a pasar. Y nadie escuchaba, me recuerdo al ministro de Hacienda, desesperado, tratando de explicar el riesgo al que nos veíamos sometidos, sobre todo en el segundo retiro, diría yo, ¿no es cierto? Bueno, y la otra cosa, ¿cómo saber si efectivamente las personas optan por determinadas ideas? ¿Conscientes de lo que están decidiendo? ¿O obedecen a hechos? Claro. O sea, ¿son de acuerdo a hechos realmente comprobables cuando toman la decisión? ¿O no? ¿O me están pasando el gato por liebre? Y sin ser muy rebuscado desde el punto de vista económico, que es lo que finalmente más importa a las personas, Joe Biden, fíjense, deja un país saneado económicamente, pero da igual, porque esa batalla la tuvo perdida toda la campaña de Kamala Harris. O sea, da lo mismo. Ya se había instalado que habiendo grandes problemas de inflación y los precios muy altos, pero se saneaba la economía, pero eso da lo mismo. Y el paso siguiente, entonces, era lograr que el electorado se uniera detrás de una sola bandera, y la bandera que logró Trump y esta bandera cultural es: estamos cansados, estamos aburridos de que nos ignoren, que no me hablen más del establishment, fuera todas esas ideas tan inclusivas, quiero mi país de vuelta, quiero que todo vuelva a ser como antes. Y por eso saca tanto aplauso, creo yo, la frase a la que ustedes hacen alusión cuando dice que en Estados Unidos ahora son los dos géneros, masculino y femenino, o cuando enfatiza que en todas sus alocuciones durante el día, que fueron como 4, que el declive de Estados Unidos ha terminado, o cuando firma sus órdenes ejecutivas, algunas que son pura parafernalia, otras muy esperadas, como la salida del Acuerdo de París, otra que quizás tendrá que echar pie atrás, como la adquisición automática de la ciudadanía, porque hoy día, ahora recién en la tarde, estaba leyendo que había 20 demandas ante los tribunales para defender el derecho y revertir la orden que había firmado Trump. Pero da igual. Sí, da de igual. los fiscales estatales. Claro. De los fiscales estatales de estados demócratas. Ah, claro. Sí. Pero
pero da un poco lo mismo, porque ya como que instaló la narrativa, ya la instaló. O estoy haciendo lo que les prometí que iba a hacer. No, claramente se cruza un límite que en Estados Unidos suponíamos al menos que una de las democracias más consolidadas del mundo que no se iba a cruzar. Cuando decide indultar a los que atacaron el Capitolio, está cruzando un límite donde está diciendo al final del día, esto es viable, esto es posible y esto es razonable porque aquí una elección me la robaron. Punto. Claro. Y eso es muy impresionante, porque si hay algo que había mucho acuerdo en Estados Unidos, particularmente en el primer mandato de Donald Trump, era que las instituciones funcionaban tan fuertemente que impedían de alguna manera la lógica populista. Que hacían balance exactamente. Claro. O bananera que de alguna manera tiene Trump en su instinto, más allá de si lo hace bien o lo hace mal. Claro. Ahora, un poco yo traté de indagar qué significa toda esta performance, porque Trump es un astro para distraer la audiencia. O sea, ¿cómo baja a tierra todo esto? Y a diferencia de su mandato anterior, hoy tiene de su lado no solo a los billonarios con quienes pretende gobernar, no sé si gobernar, pero al menos llegar a Marte. Claro, llegar a Marte y gobernar de alguna manera que los beneficie a ellos. Así lo expresó anoche la senadora Elizabeth Warren. Dijo, este es un gobierno para los billonarios. Porque la foto, y yo creo que esto es lo preocupante, y aquí lo conecto con toda esta historia que parte, digamos, con Steve Bannon y compañía, etcétera. La foto de todos los dueños de las empresas tecnológicas ayer en la ceremonia de cambio mando, todos juntos, o sea, Tesla, X, Amazon, Google y YouTube, Facebook e Instagram, Apple, Open, ahí. Es que yo no sé por qué no se ha destacado que estaba Sam Altman. Estaba Sam Altman, que es el más poderoso de todos porque maneja y empuja todo el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo hoy. O sea, yo casi como que pensé, bueno, nos vamos a salvar porque Sam Altman no está, pero estaba. Oye, me acordé, a propósito, no hace tanto tiempo cuando conversábamos, se hablaba de que en el futuro, futuro, los datos van a ser el petróleo del futuro, en el futuro. Bueno, no estaban los petroleros en la primera fila ahora, estaban los dueños de los datos de todas las personas, con los cuales tú efectivamente, como decía Steve Bannon, puedes hacer la revolución cultural. Completamente. Sí, que yo creo que eso fue como lo más impresionante lo que ocurrió ayer, porque todo lo demás de Trump, él repite un poco su frase de campaña, bien altisonante, y habla todo el rato de lo mismo, lo que no deja de ser peligrosísimo. Pero lo que a mí me pareció como demasiado chocante fue la foto de todos estos brillantes emprendedores, porque digamos, son brillantes, tienen el poder sobre toda la información que recibimos en el mundo, toda la información que recibimos en el mundo. No estoy diciendo las noticias, la información. Y todos ellos, ¿por qué están ahí? Asustados por las regulaciones que Europa está poniendo a la difusión de contenido falso o derechamente delictuales, están asustadísimos. Todos esos señores son quienes nos conectan y desconectan, y hoy todos rindiéndole pleitesía a Donald Trump. ¿Por qué? Oye, bueno, sí. No, termino con esto, porque Trump en el fondo tiene la llave para dañarlo, ¿ya? O sea, por ejemplo, no entregándoles contratos, qué sé yo, y también tiene las llaves para ayudarlo, que es evitando las regulaciones, que es lo que ellos necesitan que se evite. Y ellos necesitan mucha plata, sobre todo OpenAI, porque necesita seguir desarrollando el tema de inteligencia artificial, y para eso se necesitan no millones de dólares, billones de dólares. Oye, es que a propósito de eso, le pregunté mientras hablabas, siempre muy atento a lo que estabas diciendo, pero sin distraerme, a ChatGPT, por Sam Altman, y si estuvo en la ceremonia, y me lo confirma que sí estuvo, que donó $1 millón al fondo inaugural, no a la campaña, al fondo inaugural de Trump. Como inaugural. Y que además, después de eso, pues es como, en un sentido, si es que hubiera tenido que comprar el asiento, le costó $1 millón, pero bueno, y después de la ceremonia, mira esto yo no lo sabía, se anunció una colaboración entre OpenAI, SoftBank y Oracle para invertir, lo dice muy bien Andrea, hasta $500 millones en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos, una iniciativa que se llama Stargate, que según ChatGPT refleja el compromiso de Altman y otros líderes tecnológicos con el avance de la inteligencia artificial en el país. Le faltó decir con el avance de mí. Claro. Le faltó decir esta cuestión. No. Sí, así es. Mira, al $500 millones. Es que impresionante. No sé, por eso digo, yo encuentro aterrador lo que vimos ayer, porque al final también se cayó ese mito de Silicon Valley como la cuna progresista de la creatividad y el emprendimiento. No,
Acá se pelea por plata, eso es lo que quedó claro. ¿Y por qué estamos hablando de empresas que requieren de estos miles de millones de dólares? Punto. O sea, el poder de Trump hoy día es total. Es total. Tener las comunicaciones del mundo en una mano, con chip libre para difundir lo que se les venga a la cabeza, falso o verídico, es algo que no se había visto hasta ahora, y como además se siente en el enviado de Dios, no necesito justificar nada. Mira, solo quiero contar una anécdota que ocurrió hoy día en la mañana, le ocurrió al enviado de Dios. Esta mañana asistió a una ceremonia religiosa junto a Melania, el vicepresidente, y su señora, y durante la prédica que la hizo la arzobispa de la Iglesia Episcopal de Washington, Marianne Bude, la reverenda miró a Trump y le dijo: quiero pedirle un favor final. Miles de personas han puesto su confianza en usted, y tal como lo expresó ayer, usted ha sentido la providencial mano de Dios. Bueno, en nombre de ese Dios, le dice la reverenda, le pido compasión con mucha gente asustada en nuestro país. Lesbianas, niños transgéneros, hijos de padres demócratas y republicanos. Y también compasión por la gente que cosecha en nuestros campos, la gente que lava nuestros platos, la gente que limpia nuestras oficinas. Los migrantes, estaban. Los migrantes, o sea, las minorías sexuales y los migrantes. Trump se hizo el leso, o sea, miró para cualquier lado, nada, pero más tarde una periodista le preguntó sobre lo que había dicho esta obispa. Yo le digo obispa, no sé si existe. ¿Y saben lo que contestó Trump? Sí. Trump dijo: fíjese que encontré bien poco emocionante la ceremonia. Yo creo que en este aspecto hay que mejorar mucho. Hay que haber que mejorar mucho. O sea, ese es Donald Trump. Es como que un presidente de Chile salga del Tedeum diciendo: bien fome estuvo. Claro, pero no, porque incluso parece esto fue pero le preguntó directamente por lo que había dicho ella. Sí, son locos. Bueno, y ayer todo lo que dijo delante de Joe Biden. Sí, pues. Oye, ahora es impresionante lo que logra Trump, pero también uno tiene que preguntarse hasta dónde son las sociedades las que empiezan a buscar distintos liderazgos también. Sí. De alguna manera Trump tiene una capacidad impresionante, yo creo que el primero en el mundo en sintonizar con las emociones de las audiencias, y eso lo hace un tipo bastante insuperable en ciertos momentos, pero esas emociones de las audiencias también se dan en un contexto social, mundial y político que ha cambiado, y él sabe cómo cambia esos contextos y logra hacerse, ¿verdad?, de la simpatía de la gente en esos contextos. Volviendo a Chilito, el mismo Donald Trump, lo han medido algunas encuestas, muestra cómo la imagen de Trump en Chile, entre la sociedad chilena, ha ido mejorando significativamente en el tiempo. Por lo tanto, lo que él representa, de alguna manera hoy día, ha dejado de ser políticamente incorrecto y pasa a ser un poquito más políticamente correcto. Claro. Y en el ámbito también local, como el presidente Piñera, que era el peor presidente de la historia, el peor gobierno de la historia, hoy día lo evalúa la gente, dice, es el que tiene, y le ponen la mejor nota dentro de todos los presidentes de la transición. Entonces, son las dos cosas: la capacidad, digamos, del actor o del político de sintonizar con las emociones y las subjetividades del momento, y también los cambios que en la sociedad se van produciendo, que hacen que esa gente logre captarlo, claro, en ese que permiten momento, que le entregan en bandeja duda, a veces a la otra parte, el tener la posibilidad, digamos, de salir elegido y gobernar de esta forma. Sí. Yo, una persona bien cercana a mí me decía: mira, no hay que ir tan lejos en la historia. O sea, ¿cómo surge Hitler? ¿Cómo surge Hitler? Y surge más o menos de la misma forma. Y además controlando las comunicaciones. O sea, tenía a Goebbels al lado que le controlaba las comunicaciones. Y en el momento en que y todo el mundo al principio aplaudiéndolo, o sea, uno no se lo olvida. Yo pensaba, toda esa intelectualidad austriaca, ¿ya? Eso es los músicos, los artistas, los escritores, los poetas, todo al principio nadie le dio mucha bola, lo encontraban simpático probablemente. Y entonces... Bueno, fue votado, claro, fue elegido. Exacto, y uno dice, bueno, Checoslovaquia, así de un manotazo, le quiere dar un manotazo al Canal de Panamá, le quiere dar un manotazo a Groenlandia, le quieren ir sin ir más lejos, ojalá pegarle un manotazo a Canadá. Ya, yo sé que puede sonar exagerado, ojalá que sea exagerado. Sí. ¿Ya? Y no que en 5 años más digamos, chuta, ¿cómo no nos dimos cuenta? Sí.
Ahora, Bueno, algo hay Cristian. en la sociedad norteamericana que finalmente terminó votando masivamente por él, incluso más, dándole más votos que lo que le dio en la primera elección. Eso es impresionante también y es algo que cuesta también desde la intelectualidad y desde quienes somos más analistas entender. Porque si el sentido común es lo que representó Donald Trump ayer en sus discursos y que sigue representando hoy, es eso. Bueno, quiere decir que ese sentido común es el que está ganando la batalla cultural por el momento, Claro, al menos, digamos. claro. Así que, y es la razón por la que Donald Trump está en la Casa Blanca nuevamente y en el ala oeste, Elon Musk. Con Andrea Vial y con Cristian Valdivieso, la edición de hoy de Página 13. Les agradezco mucho el programa de hoy. Nos quedan los recuerdos de este 21 de enero todavía. Buenas tardes. Chao, chao. Muy buenas tardes. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Si buscas ese regalo especial, conoce las 4 nuevas colecciones de Primeros Pueblos creadas por más de 70 artistas